Hoy día vamos a estar hablando sobre la Trinidad. Desde que yo soy niño recuerdo que siempre me han recordado, me han enfatizado y me han enseñado que nosotros creemos en un solo Dios en tres personas. Y pues eso es lo que queremos nosotros recordar. Pero si hay algo que siempre me ha causado un poco de curiosidad es cómo aplico eso a mi vida. Porque siempre cuando estás estudiando la palabra, siempre llega el punto en tu estudio de la Biblia en que te preguntas, ¿y eso cómo se aplica a mi vida? ¿Y eso cómo lo vivo diariamente? Y cuando hablamos de la Trinidad, un solo Dios en tres personas, surge la pregunta, ¿cómo aplicamos eso a nuestra vida cotidiana? Y es eso lo que queremos ver ahora, la Trinidad en la vida de los creyentes. Para esto pues les cuento, yo creo que un par de veces ya les he contado, me he puesto a leer un poco de los escritos antiguos, me he puesto a leer un poco de los griegos, y en uno de esos libros me encuentro, en la Ilíada, me encuentro una manera de ver cómo ellos entendían a los dioses. Recuerden que los griegos creían en muchos dioses. Y en este libro me encuentro cómo entienden ellos a los dioses. En una porción, Zeus, que es el dios de ellos, comienza a hablar y les habla a todos los dioses, como una especie de convención de dioses. Y entonces Zeus les dice, óiganme bien lo que les voy a decir. Esto van a tenerlo muy claro, les dice Zeus. Lo que Zeus les quiere aclarar en ese momento es que solo a él le tienen que obedecer. Y el que no le obedezca, dice Zeus, a los otros dioses, el que no me obedezca, lo voy a mandar al infierno. Entonces es interesante que el Dios de ellos, el padre de todos los dioses como le llamaban, se pelea con los otros dioses y les dice, cuidado me vayan a desobedecer porque si no les mando yo al infierno. Un Dios todopoderoso, un Dios bastante prepotente, un Dios autoritario, es lo que vemos en esta imagen que ellos tienen. Pero si sigues curioseando un poco, te encuentras con que este Zeus era un Dios también bastante mezquino, era un Dios caprichoso, y también era un dios mujeriego. Solía gustarle andar con todas las diosas y mujeres que se encontraba. Y para poderlas tener usaba de todo tipo de ardides. Este dios, ¿qué es lo que hacía? Por ejemplo, cuando se enamoró de la esposa de Anfitrión, había un rey en ese tiempo que se llamaba Anfitrión, cuando le gustó la esposa de Anfitrión, se disfrazó de Anfitrión para poderse acostar con su esposa. Al siguiente día la esposa se da cuenta de que no es él, de que es Zeus, pero ya era muy tarde. En otra ocasión se disfrazó de cisne para poder engatusar a una de las ninfas. Entre los griegos una ninfa era como una especie de semidios. Le engañó y se acostó con ella. En otros casos era más descarado y directamente violaba a las mujeres que le gustaban. Ese era Zeus. Y Zeus tenía una esposa. Su esposa se llamaba Hera, con H. Hera era bastante vengativa. Esta diosa andaba indignada por las cosas que hacía su esposo y siempre iba y les hacía la vida imposible o incluso mataba a las amantes de su esposo. Incluso mataba a los hijos de las amantes de su esposo. Como no podía atacar directamente a Zeus, pues se desquitaba con aquellas mujeres, con aquellas diosas, con las semidiosas o con los mortales que encontraba en el camino. Esa era más o menos la relación entre ellos. También llega a darse un caso en el cual se enoja porque resulta que se da una especie de certamen de belleza entre las diosas para saber cuál es la diosa más hermosa y ponen como jurado a un tipo que se llamaba Paris. Le ponen como juez y el juez escoge a otra diosa que no era Hera. Así que, ¿qué hace Hera? Lo que ella hace es comenzar a buscar la manera de destruir la ciudad de París. Nada que ver con la ciudad de París de hoy en día. Un enredo total. Pero ahí lo que nosotros vemos que es otra vez
Cada uno de esos dioses actuaba de manera vengativa y rencorosa. Cada uno de esos dioses actuaba por caprichos y por deseos muy personales. Y cada uno de esos dioses estaban dispuestos a engañarse. Porque aunque Zeus era muy poderoso y podía destruir a los otros dioses, se dejaba engañar fácilmente. Y su esposa muy a menudo buscaba formas de engañarlo a su esposo para que él hiciera lo que ella quería. Esa es la forma como ellos creían en los dioses. Y en ese contexto surge el cristianismo. En medio de toda esa maraña de dioses, surge el cristianismo con una idea particular. Hay un solo Dios. Y claro, en ese tiempo decían, bueno, sí, pero eso también dicen los judíos. Lo que los diferenciaba es que los cristianos decían, hay un solo Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso fue un conflicto para los primeros cristianos, porque los unos decían, no, pues o sea que son igual de politeístas, creen en tres dioses. Y ellos decían, no, creemos en un solo Dios. Y los que creían en un solo Dios, los judíos, decían, no, no, ustedes son politeístas. Y ellos tenían que tratar de enfatizar y defender, creemos en un solo Dios que se ha manifestado en tres personas, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es lo que se daba ahí. Y ahora ahí es cuando yo quiero ver cómo era la relación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahí es cuando quisiera que busquemos en nuestras Biblias, en Juan, en el capítulo 15, que hemos leído ya. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, ahí está la Trinidad. Clarito está, ¿no es cierto? ¿Quién está hablando? Jesucristo, el Hijo. ¿De quién está hablando? No está hablando del Padre, del Espíritu Santo, el Consolador. ¿Y quién enviará al Consolador? Al Padre. Ahí está, ustedes pueden ver el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en ese solo versículo. Pero dice, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Ahí ustedes pueden ver cómo para los cristianos de ese tiempo, Jesucristo mismo hablando, nos enfatiza el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Incluso noten ustedes que hay para Jesús como que es indiferente hablar del uno o el otro. Miren lo que dice en el 14:26. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Notan la diferencia? En el uno dice que el Padre enviará al Espíritu, en Juan 15:26. Mientras que en Juan 14:26 dice que el Hijo enviará al Espíritu. En el uno dice, el Padre enviará al Espíritu en mi nombre. En el otro dice, yo enviaré el Espíritu de parte del Padre. Entonces, da lo mismo para Jesucristo, da lo mismo hablar del Padre o del Hijo. Y más adelante incluso es más claro Jesús. Cuando Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le dice Jesucristo? Tanto hace que estás conmigo y no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y el Hijo son idénticos, es lo que está planteando ahí. Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas de la Trinidad, y cada uno con cierta labor y responsabilidad en particular. El Padre, creador de todas las cosas, el que está al inicio de todo. En Génesis 1:1 es el que está ahí. Pero alguien seguramente se habrá dado cuenta de algo más. Quien también está al inicio de todas las cosas es el Espíritu Santo. Porque en Génesis 1, ¿qué es lo que dice? Y el Espíritu se revolvía sobre las aguas, revoloteaba sobre las aguas. Habla del Espíritu en los inicios de la creación. Y si voy a Juan 1:1, ahí encuentro que también el Hijo también está ahí presente en la creación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son responsables de la creación. Pero el que toma en ese caso la iniciativa o el que va llevando la posta es el Padre.
Cuando hablamos de la salvación, quien está asumiendo la responsabilidad de morir en la cruz y resucitar es el Hijo. Él es el que toma la responsabilidad. Pero ¿significa que el Padre se desentendió? No, Él también está atento a esto. Y lo que dice Jesucristo es que el Padre me ha enviado. Pero luego, para los que están diciendo qué padre tan malvado y despiadado, cómo manda a su pobre hijo, que es lo que también dice Jesucristo: yo pongo mi vida, nadie me obliga a ponerla, yo la pongo en rescate por muchos. Así que el Padre y el Hijo están en unidad. El Padre buscando esa creación que pueda ser de bendición. El Hijo restaurando aquella creación que fue dañada por el pecado. Y ahí viene el problema. Y el Espíritu, alguien decía como que le dejamos huérfano al Espíritu Santo, porque estamos muy enfocados en lo que hizo Cristo Jesús por nosotros. Sabemos que Dios es ese Dios Padre creador de todas las cosas. Pero ¿y el Espíritu? ¿Dónde quedó el Espíritu? A veces el Espíritu solamente ha sido visto como el que hace cosas maravillosas. Si ves una iglesia donde hablan lenguas, ahí está el Espíritu. Si ves una iglesia donde pasan personas que se caen, ahí está el Espíritu. Y a veces pensamos que eso es todo lo que puede hacer el Espíritu. Pero ¿cómo se llama el Espíritu? ¿Cuál es el nombre y apellido? Espíritu Santo. De hecho, en otra parte, en Romanos, el apóstol Pablo dice: es el espíritu de santificación. ¿Qué significa eso? La labor del Espíritu es santificarte. Busca que tú seas santo, que tu vida vaya creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Eso es lo que busca el Espíritu Santo. Las lenguas pueden ser una ayuda. Otras manifestaciones espirituales pueden ser buenas, pero no son el centro del Espíritu Santo. ¿Por qué te digo esto? Yo he tenido amigos que son pentecostales, que hablan en lenguas. Y yo les he preguntado: y luego de hablar en lenguas, ¿cómo es tu vida? Y con cierta vergüenza me dicen: bueno, es medio igual, no cambia mucho. ¿Y cuál es entonces el sentido de hablar en lenguas? Bueno, te sientes un poco bien. Ya, pero ¿estás creciendo espiritualmente? No, ahí sí tienes que ir a la Biblia. Entonces eso es lo que necesitamos todos. Lo que realmente busca el Espíritu es tu crecimiento espiritual. Eso es lo fundamental. Que tú sigas avanzando en conocer más de Dios. Que tu relación con Dios se vuelva cada vez más fuerte. Eso es lo fundamental. Y para eso hay muchas cosas que podemos hacer. Con los que se van a bautizar estábamos hablando y les decía: hagan de cuenta que esto es como tener una cuenta en el banco. Tú tienes ahí tu cuenta y tú sigues haciendo depósitos. Cuando tú oras es como que hicieras un depósito. Cuando tú estás leyendo la Biblia es como que hicieras otro depósito. Cuando tú asistes a la iglesia es como que haces otro depósito. Tu vida espiritual va creciendo paulatinamente. Cuando tú estás en una vigilia, cuando estás en un ayuno, tu vida espiritual, tu cuenta espiritual va creciendo paulatinamente. Y va llenándose con ese crecimiento espiritual. Pasa algo, te peleaste con un amigo y en esa pelea como que también dices: Señor, ¿qué pasó? Es como que haces un retiro de tu cuenta espiritual. Cuando has pecado, es como que haces un retiro de esa cuenta espiritual. Pero también puede darse casos más graves. Los que se van a bautizar creo que todos son solteros. Entonces les daba un ejemplo, ¿no? Imagínate que te enamoras perdidamente y después de mucho tiempo de estar enamorado, tu enamorada te traiciona. ¡Qué dolor! Y comienzas a pelearte con Dios. Señor, pero ¿por qué no me avisaste que me iba a hacer eso? ¿Por qué no me dijiste nada? Y comienza la pelea con Dios. En ese momento es como que haces un buen retiro de tu cuenta espiritual. O sea, haz de cuenta que tienes unos 5,000 ahí ahorrados. Y con ese dolor que tienes, como que te retiras unos 500, unos $1,000. Entonces, pero todavía tienes tu cuenta ahí acumulada. Pasa algo peor. Resulta que tus padres, que eran tu ejemplo a seguir, eran a quienes tú mirabas y decías: como ellos son cristianos, yo quiero ser. Y resulta que de repente ellos fallan, caen terriblemente y tú te sientes indignado. Eso es un golpe duro. Es como que retiraras unos $1,000 o $2,000 de esa cuenta, pero todavía te queda. ¿Por qué? Porque estabas alimentando tu cuenta espiritual.
Pasa algo peor, resulta que la iglesia tiene un tremendo cimbrón. Resulta que en la iglesia el pastor cae en pecado. Pero si el pastor que yo estaba pidiéndole que me guiara en los caminos del Señor, ¿cómo puede ser posible? Y eso puede ser un gran remesón para tu vida. Puede ser un retiro más fuerte, tal vez $3,000, $4,000. Se queda en cero tu cuenta, pero te mantienes firme en Dios. ¿Qué pasa cuando no oras? No buscas de Dios, no estás estudiando la Biblia, no estás asistiendo a la iglesia. Es como que tu cuenta se queda en cero. Y resulta que alguien de la iglesia te miró mal, ya te retiras de la iglesia. ¿Por qué? Porque estaba en cero. Resulta que pasó algún problema con algún hermano de la iglesia, ya te retiras de la iglesia. ¿Por qué? Porque tu cuenta estaba en cero. Si tú quieres realmente mantenerte firme y que esos remesones en la vida cristiana que tenemos no nos afecten, tienes que seguir creciendo espiritualmente, seguir aportando a esa cuenta de tu vida espiritual cada domingo. Por esa razón es importante asistir a la iglesia, para poder seguir creciendo espiritualmente. Por esa razón debes leer la Biblia, para seguir creciendo espiritualmente, para que no te dejes llevar por esos golpes fuertes que te da la vida. Eso es lo importante entonces, y eso es lo que busca el Espíritu Santo. El Espíritu es el que está cada rato diciéndote: lee la Biblia. Estás yendo por la casa y le ves a la Biblia empolvada. El Espíritu es el que te dice: oye, ya, pues ojea un poquito al menos la Biblia. Es el Espíritu el que te dice eso. Es el Espíritu el que te dice: oye, va a haber un concierto de alabanza, anda para que escuches un poco de adoración. Es el Espíritu el que dice: ya deja de ver Betty la Fea y ponte a ver una predicación. Aleluya, gloria a Dios. Es el Espíritu el que te está mostrando. No, Betty la Fea ya no, ¿no es cierto? Otras cosas es hoy en día. Hoy en día, cualquiera que sea, que te está alejando de Dios, no permitas que te aleje de Dios. Más bien que el Espíritu sea el que te guíe y te diga: ponte a estudiar la palabra, ponte a meditar en Dios. Haz una oración por tus seres queridos, por tus hijos, por tus padres. Haz una oración. Es el Espíritu el que te está guiando, porque eso te hace crecer. Y eso es lo que busca el Espíritu Santo, nuestra santificación. Porque créeme que mientras más crece esa relación con Dios, más difícil se te hace pecar. Cuando no estás en comunión con Dios, facilito pecas. Hace rato cualquier cosa haces mal. Hasta por algunos, como saben decir, no, vea, pero es lo que le dijo es mentira. ¿Por qué le mintió? Ya es por costumbre, pues, hermano. ¿Qué pasó? No estás creciendo espiritualmente y hasta costumbre se vuelve mentir. Te enojas por cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no estás creciendo espiritualmente. Te dejas llevar por muchos malos amigos. ¿Por qué? Porque no estás creciendo espiritualmente. Pero cuando creces espiritualmente, al cabo de un tiempo, tú ves que realmente eso que te gustaba ya no te gusta más. Cuando yo me acerqué a Dios, algún momento yo les conté, me gustaba patinar. Y en un momento dado me doy cuenta de que en ese camino donde estaba, porque a todos mis amigos les gustaban las drogas, el alcohol, yo decía: si sigo por este camino, voy a terminar mal. Yo cada rato que me decían: oye, Pablo, ¿no quieres una cerveza? Yo: no, estoy con pastillas. Pero ya pues toda la vida con pastillas, como que ya, y aparte de que estaba mintiéndoles, de una u de otra manera caí en pecados. Y yo decía: si sigo acá me va a ir mal. Así que yo le pido: Señor, ayúdame. No sé cómo dejar a estos amigos que me están haciendo daño, pero quiero dejar a estos amigos. Ayúdame, Señor. Si tú no me ayudas, no sé cómo voy a salir. Y el Señor me ayudó. En una ocasión que estaba ahí en una tarde patinando, de repente, ¡pum!, esguince del pie. Me voy al hospital. Al siguiente día me fui al hospital, porque ese día, como siempre, como jóvenes que somos, ¿no? ¿Cómo estás? Bien. Ahí con la lágrima en el ojo, pero bien. No pasa nada. Sí, tranquilo, todo está bien. Al siguiente día que me levanto, le veo, parecía pelota de básquet ese tobillo. Entonces ahí sí me voy al doctor. Y el doctor me dice: no va a poder patinar por lo menos unos 3 meses. Y yo ahí entendí: esto viene de Dios. Así que aproveché ese momento y vendí mi patineta. Y les dije a mis amigos: saben que no voy a poder por esta situación del esguince. Ya, listo. Y ahí comencé a acercarme más a Dios. Como ya no tenía la patineta, cuando ya se me repuso el pie, ya no había necesidad de ir.
Y cuando al cabo de unos 9 meses, me parece, fui de nuevo, pasó algo bien curioso. Veía a mis amigos y hacían chistes colorados, y no me daban gracia. Hacían otro tipo de gracias y a mí no me convencía. Me incomodaba todo lo que antes me parecía bueno. ¿Qué es lo que pasó? Un cambio en mi vida, que lo hizo Dios. Cuando tú empiezas a acercarte a Dios y comienzas a crecer espiritualmente, al cabo de un tiempo tú mismo vas dándote cuenta de los efectos. Lo que antes te parecía bueno, ahora no estás de acuerdo con eso. Lo que antes te gustaba, ahora ya no te gusta. Es lo que hace el Espíritu Santo. Y eso es lo que quiere hacer en nuestras vidas. Ahora, noten algo más. Ya les he hablado de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo buscan hacer una labor de bendición en nosotros. ¿Cuál es el corazón de la Trinidad? La esencia de la Trinidad. Ustedes la encuentran en Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. Primera de Juan 4, 8. Ahí está el corazón de la Trinidad. Dice así: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ese es el corazón de la Trinidad. Algunos estudiosos, teólogos, que les gusta meterse a lleno al texto bíblico, se han preguntado a veces, ¿será que eso se refiere a Dios Padre o a toda la Trinidad? Pero a la final, la mayoría de los teólogos han llegado a una conclusión: esto se refiere a los tres, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El amor está en el Padre, el amor está en el Hijo y el amor está en el Espíritu Santo. O para usar lo que dice acá, el Espíritu Santo es amor, el Hijo es amor y el Padre es amor. Eso es lo que les vincula. Pero también ha habido ciertos cuestionamientos, como diciendo, bueno, pero ¿y esto es solo del Nuevo Testamento o también está en el Antiguo Testamento? Déjenme mostrarles que sí está en el Antiguo Testamento. Salmos 86, 5. Dice así, Salmo 86, 5: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Ahí, cuando habla de la misericordia, está hablando del amor de Dios. Y si voy al verso 16, ahí mismo en el Salmo 86, verso 15, perdón, en el verso 15 dice: mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Dios es amor. Dios busca siempre lo mejor para nosotros. Dios es el que te ama más de lo que puede amarte tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres. Más de lo que puede amarte cualquier persona, te ama a Dios. Eso es lo que me enseña la palabra. Y claro, también viene la incertidumbre o la duda, ¿no? Bueno, pero ¿y qué pasa con la justicia de Dios? Miremos lo que dice Éxodo capítulo 34, verso 6. Dice la palabra del Señor: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Igualito que en el Salmo, ¿no es cierto? Pero miren lo que dice el verso 7: que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Parte del amor de Dios es su justicia. Porque a veces pensamos, muchas veces vemos el amor al estilo Hollywood y pensamos que Dios nos ama al estilo Titanic, y así no es como nos ama Dios. El amor de Dios incluye la disciplina. El amor de Dios incluye la justicia. Porque un Dios que es solo amor y que no sabe disciplinar o hacer justicia, no sirve para mayor cosa. Realmente necesitamos ser también disciplinados. Necesitamos ser corregidos. Los que son padres saben la importancia de la disciplina.
El hijo a veces no le gusta ser disciplinado. Y hasta puede decir el hijo, es que me odia mi padre, pero no es así. Es una muestra de amor esa disciplina que nos está dando. Y Dios también nos corrige porque nos ama. Y con amor corrige a sus hijos. Así es como se manifiesta. Así que el corazón de la Trinidad es ese amor que se manifiesta en cómo nos trata, en cómo nos libra de muchas situaciones que podamos estar pasando, pero también en cómo nos corrige en ciertos momentos que necesitamos ser corregidos. Así como tú sabes que tu hijo necesita ser corregido, el Padre también sabe cuando nosotros necesitamos ser corregidos. A veces nosotros podemos pensar, no, es que yo no necesito corrección, es que yo ya me sé la Biblia de tapa a tapa, es que yo soy perfecto, es que yo ya tengo tantos años de cristiano y puedo pensar que no necesito corrección, pero el Padre sabe que necesitas corrección y envía esa corrección a tu vida. Déjalo a Él ser Dios, déjalo a Él corregirte con el amor que sabe corregirte. Eso es lo que nos enseña el texto bíblico. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actúan en amor, con amor, porque son amor. Así es como se da esa relación. Y cuando yo me pongo a ver la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, igual veo una relación de amor. Porque no les veo discutiendo al Padre y al Hijo sobre quién va a bajar a la tierra. Están de acuerdo los dos. No veo que se pongan a discutir con el Espíritu Santo sobre cómo se tiene que hacer las cosas. Están de acuerdo en todo lo que se tiene que hacer. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, siempre en unidad, siempre en armonía. Comparen con los dioses que les mencioné al inicio de esta reflexión. Toda la lujuria, todos los caprichos, todos los rencores, lo vengativos que eran, todo eso tenían ellos. Y los griegos trataban de ser como sus dioses, vengativos, rencorosos, justicieros, vengadores, todo eso buscaban. Pero si tú eres un hijo de Dios, tú deberías buscar que tus relaciones sean como las del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, buscando unidad, buscando armonía, buscando conciliación en todas las cosas, buscando trabajar en equipo, haciendo las cosas para bendición. Eso es lo que deberíamos siempre buscar en nuestra vida cristiana. Ahora, aterrizando, ¿cómo puedo hacer eso en mi vida o en mi hogar? Yo lo escribí para que no se me olvide, así que les voy a leer un poco lo que encontré, lo que salió en este momento mientras estaba escribiendo esto sobre cómo podemos parecernos a Dios en las relaciones sociales. Esposos, sean fieles con sus esposas, pues este es el mejor regalo que pueden hacerse a sí mismos y a sus hijos. Cuando aprendemos a ser fieles, estamos aprendiendo a imitar a Dios, su fidelidad y compromiso con su pueblo. El mejor ejemplo que nos da Dios Padre es de ser fiel. Constantemente Él fue fiel. A pesar de que nosotros le somos infieles, Él permanece fiel. ¿Quieren dar un buen ejemplo a sus hijos? Sean fieles a sus propias esposas. Esposos, su fidelidad no solo significa no buscar parejas fuera del matrimonio, sino también significa saber alimentar el fuego del amor en su hogar. Cada año, cada mes, cada día deben buscar ganarse el corazón de sus esposas. Eso significa fidelidad al estilo de Dios Padre, quien con cuerdas de amor siempre buscó mantener vivo el amor de su pueblo. No es que ya me casé, ya le conquisté y ahora sí, ahí quedó todo. Cada día seguir buscando ese amor de mi pareja. Cada día seguirle conquistando a mi pareja. Padres, sean responsables con sus hijos, no solo en lo económico, sino también en el ejemplo y en el afecto. Enseñen a sus hijos no solo a ganar dinero, sino también a saber ser justos y responsables con su dinero. Enseñen a sus hijos a saber respetar a las mujeres y a tratarlas como al vaso de mayor valor. Enseñen a sus hijos a buscar de Dios, siendo ejemplo para ellos de esto.
Ustedes no estarán siempre con ellos, pero Dios lo hará si ustedes supieron instruirles en el compromiso con Dios. Enseñen a tratar a las mujeres como al vaso de mayor valor. La Biblia dice como vaso más frágil, pero a lo que se refiere era a ese tipo de vasos que eran costosísimos, muy delicados y que se los tenía que tratar con mucho cuidado. Así es como debes de enseñar a tus hijos a tratar a las mujeres. Esposas, sean sabias y no permitan que las discusiones terminen consumiendo su matrimonio. Sepan perdonar y sepan confrontar con amor. Aprendan a recibir y a dar amor a sus esposos y a sus hijos. No sean cínicas en su trato con sus parejas, burlándose de toda muestra de aprecio o de todo esfuerzo por parte de ellos para tratar de mejorar. Nada mata más el esfuerzo por cambiar que el cinismo. ¿Qué es el cinismo? ¿Qué es ser cínico? Es burlarme de cualquier intento de mejorar de los demás. Es cuando yo no creo que realmente esté cambiando y me río, me burlo. Eso es el cinismo. Y cuando yo me porto cínico, lo que estoy logrando es que el otro termine por tirar la toalla, colgar los tenis. Hasta ahí llegó, no puedo más. Realmente con tanta burla es imposible que yo siga creciendo. Sepan ser esposas, sepan ser dignas hijas de Dios, no mendigando amor, sino reconociendo que son hijas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero también sepan ser humildes, no pretendiendo humillar a sus esposos con sus muchos títulos, con sus habilidades superiores o por sus mayores ganancias. No son mejores ni peores que sus esposos. Son creadas por Dios al igual que ellas, y al que Dios más le ha dado, también Dios mismo más le exigirá. Si Dios te ha permitido tener un mejor título que tu esposo, Dios te está dando más responsabilidad también. Pero no eres superior a tu esposo. Eres de bendición igual que tu esposo. Valóralo y no seas tampoco orgullosa u orgulloso. Hijos, sepan amar y honrar a sus padres. Los estudios que ahora quizá hacen que tengan más conocimientos que sus padres son generalmente el fruto del esfuerzo y el sacrificio de sus padres. No se burlen de sus creencias ni menosprecien sus costumbres. Sean respetuosos y valoren los años de esfuerzo que han dado por ustedes. Comprendan que la disciplina tiene siempre un propósito. Comprendan que la corrección les ayudará en el futuro. Aprendan a atender las razones de su corrección para que sepan corregir lo malo y no solamente evadir la corrección. Los que han aprendido de la disciplina se guardan en rectitud. Y mientras que aquellos que solo aprendieron a evadir el castigo, tarde o temprano caerán en manos de la justicia civil o peor aún, en manos del juez justo que sopesa los corazones de todos los hombres, es decir, en manos de Dios. Estudien, prepárense no solo para ser buenos profesionales o para complacer a sus padres o para ser ricos. Estudien para honrar a sus padres en su vejez, para honrar a sus familias en su madurez y para honrar a Dios en todo lo que hagan. Ser una familia que sigue el ejemplo de la Trinidad supone que el centro de nuestro hogar sea el amor y que busquemos siempre lo mejor para todos, que no busquemos solamente nuestros propios egoísmos, que no actuemos con amargura, enojo o rencor, destruyendo ese hogar que Dios ha formado, que debemos saber perdonar y que debemos saber comprendernos mutuamente, que debemos entender las debilidades los unos de los otros y debemos buscar apoyarnos los unos a los otros, en lugar de ser oposición los unos para los otros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven en armonía, en unidad y trabajan conjuntamente para nuestra bendición. Que así mismo sea tu hogar, que haya armonía, unidad y paz en cada uno de sus hogares.
Que Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie para orar.